Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia de la doctora Corángelis Martínez. En breve conversaremos con ella. Ser dominicano se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea, se lleva en la sangre y el corazón. En las provincias fronterizas de nuestro país, la cultura, la música y el arte estarán más presentes que nunca, transformando comunidades. Soberanía 4.0 es una iniciativa nacional que pone en primer plano lo que nos define como pueblo, nuestro sello, nuestra identidad. Con este proyecto, la música dominicana será protagonista en todas las emisoras fronterizas del país, resonando en cada rincón con el orgullo nacional. En Soberanía 4.0, nuestros talentos, nuestros géneros musicales serán los protagonistas con iniciativas como Sonando, que crea espacios donde la comunidad se une para celebrar la dominicanidad, transformando parques, escuelas y calles en escenarios vibrantes donde se escucha el merengue, se baila la bachata y se comparte con orgullo nuestras tradiciones, espacios y recreación musical con cantautores, un estudio de grabación móvil para identificar y promover el talento local, tardes de música en los parques, charlas en las escuelas y noches dominicanas con nuestros artistas más queridos y populares. Soberanía 4.0 es un puente entre generaciones para mantener viva nuestra herencia dominicana, buscando promover la cultura, apoyar a los artistas, educar a nuestros jóvenes en la identidad nacional y fortalecer el tejido social dominicano. Porque aquí nuestra música no es solo fiesta, aquí nuestra música es patria. Soberanía 4.0. Pasa al siguiente nivel y cubre tu salud con Senasa. Si ya cumpliste 18 años y eres estudiante, tus padres o titulares solo deben enviar cédula, constancia de estudio y acta de nacimiento al WhatsApp 809-284-5399 y así de fácil estarás reafiliado. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Como dije anteriormente, contamos con la presencia de la doctora Corángelis Martínez. Doctor, un placer tenerla nuevamente en nuestro programa. El placer es mío. Gracias por invitarme a tu espacio, Jessica. Estoy muy agradecida. Recordándole a la población, porque ya ha venido anteriormente, su especialidad, o varias que tiene, porque tiene es ginecobstetra, exacto, laparoscopista y estética vaginal. Y estética vaginal. Pero hoy vamos a hablar, entre todos los temas, de un tema súper importante, que es el papiloma humano. Yo veo que hay mucha información del papiloma y del virus, pero al final cuando tú cuestionas a las personas de qué es el papiloma, a pesar de que hay tanta información, no tienen una idea clara de lo que es la enfermedad, doctora. Sí, eso está pasando mucho a diario, que los pacientes llegan con muchas inquietudes y muchas preguntas sobre el papiloma humano, que si una vecina, que si escuché en las redes, si en Instagram, en cualquier sitio que estén hasta en un conversatorio entre amigas o demás. Sí. Y eso la tienen muy asustada, muchas de ellas se asustan mucho. Sí, justo también pasa eso, que cuando inmediatamente le mencionan a alguna persona, a una mujer que tiene el síndrome, tiene el virus del papiloma humano, comienzan a llorar porque entienden que lo asemejan al cáncer.
en el comportamiento. Exacto. Y muchas de ellas también lo comparan con la infidelidad y muchas cosas más. Exactamente. Entonces, aterrizando desde cero, ¿de qué es el virus del papiloma humano? Si tuviera que describirlo en una definición bastante llana, ¿cuál sería esta? Esta es una enfermedad de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial. Se dice que más de un 80% de las pacientes la padece y es el causante del cáncer de cervix. Por eso muchos pacientes se alarman cuando le dicen tiene VPH o el virus del papiloma humano. ¿Y qué lo está causando? ¿Cuál es la fuente principal de que se forme este virus? La fuente principal es que no se hace prevención del virus. Ok. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el virus se transmite por relaciones sexuales, también por sexo oral y algo muy importante es que hay que realizarse la vacuna. Okay. Siempre, va a ser la prevención, vamos a decir, en más de un 90%, que va a prevenir el VPH. Sí, pero hay una pregunta que tengo, doctora. Es como, he escuchado, por ejemplo, yendo a otra área, que siempre mencionan, por ejemplo, el Helicobacter pylori, y te dicen, no, es que tú lo tienes, y de repente se prolifera y te enferma. ¿Esto pasa igual con el virus del papiloma humano o es que te contagias? No, es que se contagia directamente, se transmite. Entonces, para que se desarrolle el virus del papiloma humano en una persona, ¿cuáles son las condiciones que se tienen que dar? Debe de haber un contacto de piel o de mucosa entre ambas. Si no, porque hay muchos pacientes que tienen estas preguntas y estas inquietudes, que por ejemplo, si usa un objeto porque se sentó en una silla o fue al baño o fue a la piscina, pueden transmitirse el VPH. No, el VPH no se transmite por esa situación, se transmite por contacto directo de piel a piel o mucosa. ¿Y se le puede contagiar tanto a la mujer como al hombre o en el hombre es asintomático? En ambos muchas veces son asintomáticos. Este es algo que tiene esta enfermedad, que muchos pacientes son de forma silente, no presentan síntomas. ¿Y cuáles serían los primeros síntomas que deberían ser una alerta para tanto el hombre para la mujer? ¿Tiene comportamiento diferente? No, se comporta de forma igual prácticamente, pero lo que sí debemos de tener, o la población en general debe de conocer, es que el virus se va a clasificar de bajo y alto grado. Y dependiendo si es bajo o alto grado, va a tener una sintomatología diferente. Por ejemplo, si es de bajo grado, los pacientes van a presentar muchas veces los condilomas o la verruga, que pueden ser planas, rugosas y demás. Y esta la puede presentar a nivel de la vagina, en el hombre en el pene, a nivel perineal, anal y en la zona inguinal. Pero siempre va a aparecer esa arruguita. Puede, no siempre. No siempre. Hay pacientes que permanecen silentemente. Y entonces esta paciente, por ejemplo, que permanece silentemente, de repente le llega con un cáncer de cervix y no sabía que era que tenía durante todo ese tiempo el papiloma. Sí, en esas pacientes que tienen los de alto grado, que son los 16 y 18, estas pueden pasar hasta 10 o más años de ser silente. Y cuando va a la consulta porque tuvo un sangrado por varias razones, entonces ahí se diagnostica el cáncer. Doctora, pero la vacuna se le pone visto que se le ponen como adolescentes o a niños, ¿cuál es la edad en la que se comienza a poner esta vacuna? La edad ideal para colocarse es de 9 a 15 años y ya, gracias a Dios, están implementando que a los niños de igual forma se inicie también el esquema de vacuna. ¿Y por qué desde tan jóvenes si la actividad sexual en esa etapa no exactamente, existe? Como no hay una actividad sexual en estos niños, aquí hay un mayor pronóstico ¿cómo te digo? Palabra llana para que funcione la vacuna. Exactamente, para que haya una prevención segura. Es que como estos niños no tienen relaciones sexuales aún, va a tener una prevención mayor porque no va a tener ningún factor o ninguno de estos virus que puedan reinfectar al niño. Pero entonces una persona adulta no se la pudiera colocar. Sí, la edad más o menos temprana para una persona adulta es hasta los 26, pero hay que recordar que tanto en hombres como mujeres se puede colocar hasta los 45 años. O sea que sí siempre tiene su tiempo prolongado. La vacuna, sabemos que se realiza y se coloca
de forma preventiva. Sí. Pero hay personas que tal vez ya pasaron por el proceso del virus y tienen una etapa de recuperación. Cuando tienen esta etapa de recuperación, ¿se pueden colocar la vacuna o no? Sí, esa es mucha pregunta que nos llega a la consulta. Esas inquietudes. Claro que se debe de aplicar la vacuna, porque hay que recordar que la vacuna no te va a proteger de la infección que ya padeciste, sino de una nueva infección, porque debemos de recordar que el VPH tiene más de 200 serotipos. Entonces, principalmente ahora la que se está utilizando, que son las de 9 serotipos, ahí vamos a tener 2 de los de bajo grado, que son los que van a producir las verrugas, y de esos 7 son los que son oncogénicos. O sea que esa vacuna protege de los 200 tipos, los que serían Más quizás frecuentes. más catastróficos. Exactamente. Entiendo. Doctora, siempre que nos colocan una vacuna, hay personas que tienen como un efecto adverso. Me refiero a que tienen una sintomatología, le puede dar fiebre, le puede dar... ¿Esto puede suceder con esa Hay vacuna? personas que sí le puede dar un dolorcito en el brazo cuando se la colocan. Puede ser que pase como una afebrir, una fiebrecita, pero esos son síntomas muy mínimos que le pueden ¿Cuál presentar. es el protocolo para la colocación de vacuna? ¿Por qué se lo digo? Porque generalmente vamos a los centros de vacuna y decimos, hasta el mismo niño o la niña que llevamos, le decimos, pónganmele la vacuna, pero quizás se necesitan unos protocolos y unos estudios antes para poder colocarla. ¿Cuál sería este protocolo en menores de edad y en adultos? Excelente pregunta, porque dependiendo de la edad va a tener un esquema o un protocolo para la aplicación. Si es una niña o un niño de 9 a 15 años, se debe de colocar 2 vacunas. Ok. Que eso va a tener en un periodo, la primera, que es el cuando inició, y 6 meses después de la primera puesta. Ok. Ya en los adultos sí llevaría otro esquema diferente, que es la primera, que es el primer día que se toma, luego de ese primer día se pone la segunda dosis en 2 meses y ya la tercera a partir de la segunda dosis en 4 meses, que va a tener el periodo de 6 meses completo. Sí, y cuando termine este periodo de vacunación, tanto en los niños o los chiquitos como en los adultos, ¿hay que volver a reforzar la vacuna o ya esta vacuna se entiende que es de por vida? No, hay que hacer una aclaración. Sí tiene un efecto alargado, puede durar hasta 15 o 20 años, pero sí lo que hacer es hacer una prevención de una nueva aplicación de vacuna, luego que pasa 15 o 20 años después de la primera aplicación del esquema. Sí, sin embargo me mencionó ahorita que después de los 45, es hasta los 45, supongamos que una persona se puso la vacuna o no se la puso, le llegó a los 45, se la coloca a los 45, ya después de cuando pasan estos 20, 15 años, ¿se puede hacer un refuerzo o ya no lo necesita? Ya no es necesario. ¿Cuál es la diferencia que hay entre, de edad? ¿Qué es lo que permite que antes de eso se pueda colocar de los 45 y después no se pueda? Hay que recordar que principalmente en las mujeres, para que el cáncer llegue a producirse, debe de pasar más de 10 años, de 10 a 20 años, dependiendo la inmunidad de cada persona. Entonces, porque como es un crecimiento lento, entonces este es el periodo de edad. Ya en el hombre puede pasar hasta 30 años para presentar un cáncer, por ejemplo, de pene. Entonces, ya con los seguimientos, si ya la paciente se coloca su esquema y va de forma rutinaria, tanto en hombre al urólogo y la mujer a su ginecólogo, va a tener una conducta y un protocolo a seguir, que nos va a orientar si algo está pasando. Sí, pero sí puede estar contagiada después de los 45 con el sí se puede contagiar, humano. claro. Entonces aquí lo que tendríamos entonces, en vez de protocolo de prevención con vacuna, cuando termine, sin embargo, es tratar la enfermedad. Exacto, tratar la enfermedad, porque hay que recordar que el virus del papiloma humano, si es de forma oncológica, como el 16 y el 18, que es el más frecuente, hay que recordar que esto van a tener varias etapas para llegar a lo que es el cáncer. Por eso se debe de hacer siempre la rutina de chequeo mensual, anuales. ¿Y este chequeo anual se resuelve con el Papá Nicolau que generalmente se realiza a la mujer o hay otro tipo de prueba que habría que realizar? Exacto, muy buena pregunta, porque el Papá Nicolau, por ejemplo, hay que recordar que esto nos va a alertar que algo está pasando. Y el test del virus del papiloma humano de forma de tamizaje se debe realizar a partir de los 30 años de edad. Ahí debemos siempre de completarlo con el Papá Nicolau de forma
Si un Papá Nicolau con un test de BPH sale normal, esta paciente puede durar para repetirse no el Papá Nicolau, sino el test de BPH hasta 3 años. Ok. Y luego de ahí, entonces, el conjunto sería hacer un test CO, que sería el co-test del Papá Nicolau más el virus del PPH, la prueba de PPH. Sí, doctora, saliendo un poquito de la pregunta, pero es que tengo esa curiosidad. Sí, no. Me han hablado mucho de que hay 2 tipos de Papá Nicolau ahora. No sé qué creo que ha cambiado entre el convencional y otro que arroja más resultados. ¿Cuál es la diferencia que hay entre uno y otro? Excelente pregunta, porque ya el Papá Nicolau convencional ya no se está utilizando. Exacto. Ya es el de base líquida. Hay que recordar que este es algo más específico para lo que es descartar cualquier anomalía en las células del cervix. Ok. Entonces, este tiene esta ventaja de que puedes rechazar o eliminar residuos que antes con el Papá Nicolau convencional no se hacía. Entonces podía tener un diagnóstico erróneo, el cual ahora con el de base líquida no pasa. Ok, perfecto. Pues regresando al virus del papiloma, doctora. Dependiendo, usted me habló de que hay estadios, que hay unos, o sea, que tiene varios estadios el Papá Nicolau, lo que quiere decir que tiene una clasificación. O una secuencia. O es una secuencia. Dependiendo de la secuencia que tengan, ¿cuáles serían los, si mencionan medicamentos, que se me ponen creativos, sí, cuáles serían los tratamientos que llevaría dependiendo de la fase en la que se encuentre? Lo más importante es que si te realizaste la prueba de Papá Nicolau, te salió, por ejemplo, no te hiciste el test de la prueba de BPH y te salió una alteración en ese Papá Nicolau, entonces lo que procede es hacerte el test de BPH. Luego que te hace el test del BPH, entonces, si sale positivo, por ejemplo, a 16, 18, la conducta que lleva es la colposcopía, que esa lo que va a hacer es visualizar toda la vagina y toda la vulva y de ahí determinar y hacer biopsia. Okay. Cuando nos da el resultado, dependiendo del resultado, entonces va a haber conductas diferentes. Entonces va de ahí, va a hacer la neoplasia intraepitelial, que se va a clasificar en 1, 2 y 3, y cada uno va a tener un comportamiento diferente. Sí. Por ejemplo, el NI1, el organismo, hay algo muy importante que hay que orientar a la población en general, es que el virus puede eliminar por sí sola hasta un periodo de 2 años. Eso es algo muy importante. O sea, él mismo se autoelimina. Se autoelimina, sí. Entonces, si una paciente nos da con unos resultados de un NI1, por ejemplo, la conducta a seguir sería repetir Papá Nicolau en 6 meses. Si nos sale alguna alteración de este virus, entonces repetir la colposcopía. Luego que pasa ya cada 6 meses hasta completar los 2 años, entonces hablamos de un NI persistente, que ahí la conducta sí sería conización o la vaporización que se está utilizando ahora mismo. Ese sería el tratamiento actual. Y en el peor de los casos ya tendríamos que enfrentar la parte oncológica, como un cáncer normal. No, todavía no. La paciente puede llegar a un NI2 y ahí sí ya tenía la conducta de una conización, hay que hacer colposcopía y demás, la biopsia. Y para hablar de un cáncer debemos ya pasar lo que es un NI3, que ya ahí va a haber una profundidad de milímetros que va a provocar o hacer cambio a esta célula a nivel cervical. Sí, doctora, siempre tenemos, cuando hablamos de cáncer, está el miedo de la proliferación en otros órganos del cáncer. Y generalmente hemos visto, sobre todo en las mujeres, nos toca lastimosamente, que cada vez que presentamos una situación interna en nuestro aparato reproductivo, nos sacan todo. Cuando estamos enfrentando un papiloma en una fase ya de cancerígena, ¿se resuelve con una cirugía donde nos extirpan los órganos o como quiera puede quedar una secuela que cause metástasis? No, eso va a depender, por eso siempre enfocamos las revisiones anuales. ¿Por qué? Porque si la paciente nos llega con un estadio temprano, vamos a hablar hasta 2.
porque se va a clasificar en 4. Esta paciente, la conducta sería solamente histerectomía, sacar todo. Ok. Entonces ya luego de ahí, si ya la paciente te llega a un estadio muy avanzado, ahí sí vamos a tener un manejo multidisciplinario, ya sea con el radiólogo y el oncólogo clínico. Y está pasando que hay población muy joven que está presentando el cáncer en cervix. Sí, porque no se están haciendo las evaluaciones. Por ejemplo, si una jovencita comenzó la edad sexual 15 años, 16 que pasa años, mucho en y esa paciente población. nunca ha ido a un chequeo y nunca se ha realizado su prueba de Papa Nicolau, entonces, y pasa 10 o 15 años, esta paciente puede presentar un cáncer, jovencita. Pero en la formación del virus per se, tiene que ver con ¿cómo le explico? O sea, el pasar, o sea, una persona tener muchas parejas. Sí, eso influye. O tiene que ver, o sea, o alguien tiene una condición que de repente se infectó de otra forma, o sea, no. ¿Cuál es la causa per se que puede causar? La múltiple pareja. La múltiple pareja. Cuidado. O sea, que al final siempre la múltiple pareja te va a traer enfermedades con consecuencias graves. Exacto. Y hay que recordar que porque hay pacientes que se alarman y llegan a la consulta, por ejemplo, que tiene una pareja, vamos a decir 2 años, y luego de registrarse el Papa Nicolau, dio BPH positivo, y lo que piensa es una infidelidad, como hablaba anteriormente. Y no es así, porque el virus puede estar silente, apagado, y por el estrés, hasta por el consumo de nicotina, cigarro, puede aumentar, activarse. También por una inmunidad baja o VIH en algunos pacientes, eso pueden alertar al que el virus se detecte. Entonces ya la paciente piensa que su pareja le fue infiel y demás, y no, hay que buscar otras causas. Luego que estamos por la etapa de tratamiento, dependiendo de la fase, tiene este tratamiento o otro, ¿la enfermedad se va o simplemente se trata y se controla? No se cura, se autoelimina. Siempre le pregunto esto porque mucha gente dicen, tuve papiloma pero ya no lo tengo. Sin embargo, siempre he escuchado como que se trató y se está controlando, pero no se ha curado. No, no tiene cura, se elimina. El organismo sí lo puede eliminar por sí solo. Pero entonces en esta eliminación, ¿cuál es esa partecita que queda que no permite que se pueda decir que esa enfermedad se curó? El organismo, porque cuando tú vas a tu chequeo de rutina nuevamente, te hace el test, te hace el Papa Nicolau, vemos que ya el virus no está. O sea, pero el cuerpo, no hay una cura que yo te diga voy a ponerte tal medicamento para curarte el VPH, sino el organismo mismo es que hace la eliminación del virus. Entonces, para que el organismo responda, ¿cuáles son las características o las personas, me refiero, a las cuales más le funciona que su organismo lo eliminó? ¿Tiene que ver con tipo sanguíneo? ¿Tiene que ver con estilo de vida? ¿O eso es una tómbola? El estilo de vida, no fumar, porque el fumar va a alterar un P53 que tiene el virus, y eso va a hacer que se multiplique, se multiplique y se multiplique, y no va a haber lo que es la eliminación. También una dieta saludable, hacer ejercicio. ¿Por qué la dieta? Porque en la dieta tenemos que tener los antioxidantes, vitamina A, C, D, también tenemos que tener el zinc, el selenio. Todo eso nos va a ayudar a la expulsión o a la eliminación del virus. Y algo muy importante que se está dando también, que es el ácido fólico, que el ácido fólico va a frenar la multiplicación del virus. Ok. Entonces, con pacientes que tienen condiciones sanguíneas, que a veces le quitan este tipo de situaciones que no pueden tenerla, por X o por Y, ¿tienen quizás una proliferación, tienen una susceptibilidad a que le pueda dar papiloma? No, no necesariamente. No necesariamente. No. Porque la deficiencia de algo no quiere decir que te vaya a dar. No, claro que no. Si no es el contagio directo de piel o mucosa. Doctora, esto ya es una pregunta que de verdad sale un poquito, pero es la realidad de lo que estamos pasando. Entonces quiere decir que para yo tener una pareja, y para tener un contacto con esa pareja, yo primero tengo que mandarle a hacer las analíticas, porque aunque no se le vea en la cara, posiblemente tenga una situación. En la actualidad ahora se hacen un screen que cada paciente, cada pareja dice, mira, yo me voy a hacer los virales, esto, todo, antes de iniciar la relación sexual.
¿Y cuáles son las sorpresas que usted se encuentra en esos screenings que se hacen? Porque realmente usted sabe que tampoco nadie anda diciendo, sufro de esto, tengo lo otro. Nadie tiene esa honestidad. No. Y a veces ni siquiera cuando se enteran que lo tienen son capaces de llamar a todas las personas que pudieran estar contagiadas. No, eso es algo muy difícil. En verdad sí, porque hay que tener también, ¿cómo diría? Paciente médico, una responsabilidad que hay que, si la paciente no quiere que se diga, no se puede decir. Sí. Entonces algo de intimidad entre médico y paciente, algo de formación. Y entre la medida que va pasando, las etapas del mismo virus del papiloma, ¿va haciendo que sea más contagioso o menos contagioso? Me refiero a que en una etapa inicial tampoco, tal vez no contagie tanto como pudiera hacerlo en una fase 3. Eso no importa, como quieres igual. No hay cambio, es lo mismo. Entonces su comportamiento lo que viene siendo es pasar de una fase a otra por el descuido. Por el descuido, por eso se hace tanto énfasis en el chequeo rutinario. Ok, entonces hablando de prevención, sabemos que tenemos la vacuna. Sí. ¿Cuáles otras son fuentes? Porque me acaba de hablar del sexo oral también. En el sexo oral no hay condón. No. Entonces, doctora, esta es una pregunta muy, pero tengo que hacerla. ¿Cómo lo prevengo? Eso está muy difícil. Está difícil. Porque hay que también hacer énfasis y recordar a la paciente que la colocación o la prevención por preservativo no te va a implicar una seguridad de un 100% de seguridad de prevención. Tampoco. No, ¿por qué? Porque hay que recordar que hay mucha parte de la estructura que queda afuera. Entiendo. Entonces, el contacto de la mucosa, ya sea el escroto, a nivel perineal, anal, toda esa parte queda descubierto. Y por ahí también puede haber un contagio. Sí. Sí, que tiene más o menos un 90% los preservativos. Y cuando la enfermedad pasa de ser asintomática a ser sintomática, aparte de la verruga, ¿cuáles otros síntomas pudiéramos ver? En algunas pacientes, principalmente que son los oncológicos, estas pueden presentar, pero no son, vamos a decir, una característica en sí del virus del papiloma humano. Que no es una cosa que siempre se da, sino que puede suceder. Exacto, entonces la paciente sí va porque, tuve un manchado, tuve dispaneuria, que dolor en la sexualidad, manché después de tener relaciones, entonces vamos a realizarte Papá Nicolau, vamos a chequearte, vamos a hacerte esto, entonces ahí se diagnostica el virus. Entiendo. ¿Cuál es la población que más está sufriendo de papiloma humano actualmente en nuestro país? ¿Y las edades? ¿Por dónde rondamos? Rondamos, vamos a decir, desde los 21 a 35, 40 años. O sea que se están presentando muchos casos de papiloma. ¿Y todos estos casos se están presentando porque no están previniendo con la vacunación? Sí, la clave de la prevención es la vacuna. Recordar que la vacuna es el virus inmuno que se va a colocar, el cual va a ser una cadena de reacción para si en algún momento te toca o le toca estar en contacto, entonces frene el virus. Entiendo. Es decir, yo estoy aquí ya. ¿Y por qué que la población no se está vacunando, doctora? ¿Cuál usted encuentra que son los tabús que se están encontrando? ¿Cuál es el miedo a no colocarse la vacuna o quizás tal vez la falta de información? Muchas veces la falta de información, muchas veces también el costo de la vacuna, porque el costo de la vacuna, por ejemplo, ya en nuestro país se coloca a niños de 9 a 15 años, pero ya en una edad adulta es costoso, a veces no pueden colocarse el esquema completo. Y siempre ¿Qué es costoso la vacuna del papiloma, doctora? La sinceridad. ¿Cuánto y cuánto ronda el precio? Bueno, eso va a depender, vamos a decir, en el mercado cómo esté el precio del dólar y demás. Puede estar en un presupuesto de 15,000. Sí, usted sabe por qué se lo pregunto. Entonces, porque yo aprendí a calcular la vida de otra forma. No, y hasta yo calculo todo así. Yo calculo, por ejemplo, y lo voy a poner a la medicina, ok, gasté 15,000 pesos en esa medicina, pero yo pretendo llegar hasta cierta edad, yo lo divido por los meses. Yo divido esos 15,000 pesos entre la vida que voy a vivirla, mensuales, y te sale como que a 0 punto nada, cuando tú lo calculas de esa forma. Entonces, es como dejar el ejemplo a la población. Claro, porque es como voy a dar tanto por una blusa, ok, ¿cuántas veces te la vas a poner? Divídela entre esas veces y ese es el costo de tu blusa. Exacto. Entonces al final,
sí es costosa, pero costosa para durar 20 años sin volvérmela a recolocar. Sí. Cuando divides ese tiempo, no es tan costosa. No está costosa. Por eso se dice que también una de las causas del VPH es el socioeconómico, vamos a decirlo así. Socioeconómico, sí, totalmente. porque las personas tienen unos tabú y demás, que no puedo, que son 15,000 por ejemplo, cada colocación de la vacuna. Sí, Entonces, pero antes de eso, antes de los 16 años, cuando se la deciden colocar a una niña o un niño, pueden ir a los centros de vacunación y se la colocan, ahí sí es gratis la vacuna. Sí, la vacuna para los niños. Es tan tal que el Sistema Nacional de Salud de vacuna van hasta las escuelas y colegios a aplicar. Ok, entonces aquí vamos con la otra pregunta que viene que tiene que ver con lo de la vacuna. Gasté 15,000 pesos en mi vacuna. Vamos a calcular que hay que ponerse a 3 veces, ¿verdad? Sí, son 3. Gasté 45 en la vacuna. Ahora, ¿cuánto se gasta en medicina cuando tengo el papiloma humano, doctora? Mucho. ¿Y cuánto tiempo duro gastando ese dinero? Bastante. No hay... No se acaba. No se acaba. Entonces, es que estoy haciendo el rejuego de qué tan costosa puede ser, exacto, porque hay realidades y hay realidades. Exacto. Doctora, ¿por qué yo siento que la prevención debería ser más cara que la enfermedad? Porque la prevención es lo que te permite tener vida. Exacto. ¿Qué es lo que pasa con esa prevención y el papiloma en nuestro país? Es como te digo, la falta de cultura, la economía, todo esto va a influir. Por eso siempre estamos haciendo a nivel público, principalmente porque ya las pacientes que van a las consultas tienen la facilidad de ir a una consulta y pagarla, si no estamos haciendo campañas sobre el VPH y sobre la colocación de la vacuna. ¿Los casos más frecuentes de dónde se están dando? ¿A nivel de los campos o en la ciudad? Porque en el campo tenemos una población que se casa a los 14 años, 15 años, de una manera muy natural y ya a los 17 años estamos hablando de muchas niñas que ya tienen hijos. Sí, entonces, ¿en qué parte del país está siendo más frecuente? En el nivel socioeconómico bajo. En el nivel socioeconómico bajo. Sí, porque ya las personas con una economía más tienen la conciencia, se leen, buscan información y se preparan y ahí hacen una prevención temprana. Pero sin embargo las vacunas llegan a todas las partes del país, claro, sin importar la edad. Sí. O sea, me refiero a todas esas escuelas, no solamente son escuelas de la ciudad, sino que llegamos a todos lados. Sí, sí. A los campos, todas esas áreas que son un poquito distantes para ellos llegar, por ejemplo, al hospital. Pero yo recuerdo que al principio muchos padres tenían miedo de colocarle esa vacuna al niño. ¿Por qué era que venía este miedo? Es ignorancia, vamos a decirlo de esa forma. Falta de comunicación y de orientación. Sí. Sí. Que se le puede poner, ¿qué le están poniendo? Mucha falta de orientación. Sí, pero tenemos una tarjeta de vacunación que tiene siempre todo, toda la vacuna. Tiene, le iba a preguntar, y tiene también el tiempo que se lo tiene que colocar y todo. Sí, claro. Tienen que llevar a los niños y volver para la segunda colocación. Aunque ya el país está haciendo lo que es una vacuna para que esos niños no se pierdan, que es una dosis. Ok, ellos están para que no tengan que poner el refuerzo. Exacto, hacerlo completo y así esos niños no se pierden. ¿Por qué? Porque inmediatamente se pone la primera dosis y no llevan el protocolo a seguir a los 6 meses, entonces no estamos en nada. Entiendo. Ya la prevención se cayó. Sí, doctora, lastimosamente debemos irnos a la pausa, pero luego que vengamos vamos a hablar ya de cuando un papiloma se convierte en cáncer. Okay. En breve regresamos en su programa Hablemos de Salud. Pasa al siguiente nivel y cubre tu salud con Senasa. Si ya cumpliste 18 años y eres estudiante, tus padres o titular solo deben enviar cédula, constancia de estudio y acta de nacimiento al WhatsApp 809-284-5399 y así de fácil estarás reafiliado. Senasa, nuestro compromiso es tu salud.
Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud. Doctora, la dejé con la pregunta de qué es lo que hace el papiloma que se convierte en cáncer. ¿De qué forma es que ataca el cuerpo para convertirse en cáncer? Él va intruyéndose o introduciéndose en la célula. Hay que recordar que el virus es de forma amplia, no profunda. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la paciente no se hace un diagnóstico o se hace sus evaluaciones de rutina a tiempo, este virus lo que va haciendo es que va introduciéndose a nivel del cervix y va introduciéndose en cada capa del cervix hasta provocar lo que es la lesión que se llama cáncer, vamos a decirlo de esa forma, que ya sería cáncer. El tratamiento antes de llegar a cáncer es un tratamiento médico que tiene una antibioterapia específica, tiene medicamentos específicos. Le voy a decir por qué se lo pregunto. Porque tenemos, usted sabe que vamos a la farmacia y bebemos antibióticos y hasta por dolor de cabeza, muchas gracias. Nos automedicamos. Exacto, nos automedicamos y quizás cuando estamos ingiriendo estos medicamentos y tenemos un papiloma, está de cierta forma atacando levemente al virus. Sí, pero la medicación no implica para el cáncer. No implica, no, pero en una fase inicial, ¿pudiera ayudarnos? No, porque ¿Tampoco? No, tampoco. Hay que recordar que la conducta es que el virus se autoelimina ya cuando pasa a una neoplasia, vamos a decir, intraepitelial, que van a seguir grados. Entonces ahí las conductas son, ya si son crioterapia, conización o la vaporización, que va a hacer es que va a destruir esas células cancerosas o no cancerosas, porque no son cancerosas, sino esas células que pueden convertirse en cáncer a destruirla. Entonces detiene lo que es el virus en esa parte, destruye esa célula. Déjame ver si yo entiendo, en una etapa inicial es como si fuera un cáncer benigno, vamos a decirlo porque así, está arropando todo el cuerpo. Exacto. Y de repente lo que hace es que al estar invadiendo entra y transforma la célula. Exacto. Y entonces, pero siempre he escuchado que todo lo bueno, que cuando el cáncer o cuando vienen son muy invasivos, son asintomáticos. Sí. Sin embargo, este es uno que es bueno en su comportamiento inicial, pero es asintomático. Sí, es silente. Pero como tiene un comportamiento más invasivo, es que lo hace quizás tener un comportamiento maligno. Sí, porque es que vamos a poner que esa persona dure 10 o 15 años con ese virus Ay, sin tratarse. Totalmente. Entonces, eso, ahí es que está el Doctora, problema. pero hay gente que duran 10, 15 años sin ir a la consulta Hay al hay ginecólogo. personas que llegan a la consulta, vamos a poner, con 40 años, te dice, yo nunca me he hecho un Papá Nicolau. ¿Y cuántos hijos tiene? 3. ¿Y nunca han ido a chequearse? No, nunca he ido. Es que me da vergüenza, tiene mucho tabú. Por eso ¿Y todavía también, eso existe, no tabú? sí, hay algunas personas que sí, principalmente en la clase baja. Oh, wow. Entonces, regresando a la etapa de cáncer, ya se descubrió que tiene un proceso cancerígeno. Cuando tienes este cáncer, ¿solamente lo tiene en el cervix o puede arropar otros órganos del aparato reproductor? Si se detecta a tiempo, solamente puede estar en el cervix. Lo que sí se hace ya es la histerectomía para no haya proliferación y que llegue ya al endometrio y demás. Ahora viene la pregunta bien difícil que me imagino que se la tuvo que haber encontrado. Una paciente de 25 años que tiene cáncer y no ha tenido hijos. Doctora, sí, es difícil. ¿Cómo maneja esta situación? Primero, tal vez lleva a la paciente a que tenga, aunque sea un solo bebé, o ya perdió su facultad de poder tener un bebé. Dependiendo en qué estadio esté. Hábleme de esa, hábleme de esa situación. Vamos a poner, mayormente el NITRET, que hay gente que lo confunde con el cáncer ya per se, de la enfermedad, ¿verdad? Ahí lo que podemos hacer es una conización completa, vamos a decir, extirpar el cuello completo y le damos el chance a esa paciente de que pueda concebir su primer hijo, para luego prepararla y llevarla entonces a hacerle su histerectomía o retirarle todos los órganos que corresponde. Y cuando le da el chance de tener hijo en ese momento, es en el NITRE,
que no es Ajá. cáncer todavía, Pero está casi. ¿puede tenerlo de forma natural o ya sí necesitaría una reproducción asistida? No, lo puedo hacer de forma natural. Ok, sí, no, perfecto. eso no hay problema. Ajá. Ya cuando es ya en un NIM, vamos a decir, ya el cáncer per se, entonces si le hacemos la histerectomía, lo que hacemos es que conservamos los ovarios. Ok. Entonces ya ahí la probabilidad es... ¿Y conservan los ovarios como congelan los óvulos para que pueda tener un bebé? Exactamente. Pero entonces, ¿cómo usted tiene un bebé de esta forma, doctora? Lamentablemente, todavía en nuestro país no se está... Eso es con vientre alquilado. Exacto. Que todavía, que legalmente no está permitido. En nuestro país no. En nuestro país no. Me imagino que ya tendrían que irse afuera, irse a lugares donde pudieran hacerlo. Exacto. De esa solamente esa forma. Pero todo lo que usted me está hablando ahora mismo, Sí. porque hasta para conservar los ovarios, eso tiene un costo. Ah, Y entonces eso sí. o sea, Es muy costoso la enfermedad termina siendo más cara que ponérselo la vacuna. Volvemos al inicio. Sí, muy costoso, bastante costoso. Doctora, la parte de la reproducción asistida, más o menos de cuánto dinero estamos hablando que tendría que tener una persona, así por arribita. Bueno, De lo que usted pueda ver. Porque a veces yo he escuchado personas que me dicen, no, yo tengo un 20,000. bebé de 1 millón de pesos, me lo dicen. Más o menos. Más o menos Ese así es anda. el cálculo. Entonces los 15,000 pesos de la vacuna ya se convirtieron en 1 millón. Y eso va a depender si no hay, principalmente ya yéndonos fuera del tema, Ajá. que me hablaste de reproducción asistida. Sí. Si queda embarazada en el primer paso a seguir, porque hay pacientes que Totalmente. tienen fallo y hay que volver otra vez y ese es un costo adicional. Totalmente. Mira, nos hemos enfocado en el papiloma en la mujer y en Sí. el hombre. Sí, en el hombre. ¿Cómo se comportan en el hombre? En el hombre se comporta igual, pero tiene la ventaja que es mucho más silente. El hombre no manifiesta síntomas, Ajá. para nada. Pero Y- el hombre sí tiene consecuencias de cáncer y tiene Sí, consecuencias claro que de sí. esterilidad. De esterilidad no, pero de Ajá. cáncer de pene sí, que es el más frecuente en ellos. Doctor, ¿y cómo se comporta un cáncer de pene? Muy difícil. O sea, es que no lo he escuchado. No, No o sea, me ha tocado, le no me ha tocado, pero gracias a Dios. pero muy difícil, Y tiene en que la ser muy difícil. literatura, en la porque- literatura que dice que eso mismo le iba a preguntar. Ay, Dios santo. En un Sí. cáncer de pene hay que quitarle esa Sí, parte al extirpar, hombre. claro. Hay que extirpar. Es muy difícil, y más para el hombre que tiene la posición macho. Totalmente, pierde sí. su sentirse Sí. macho. ¿Y qué tan frecuente se da que un hombre sufra cáncer de pene por el papiloma? O sea, según los estudios, No, para los hombres, la suerte de los hombres, que es Ajá. muy diferente a nosotros las mujeres, es muy mínima, en verdad. pero sí se han presentado Sí, claro casos. que sí, claro, pero muy mínimo. ¿Y siempre la causa es el papiloma o puede ser otra cosa también? Sí, no, el BPH. Ujú. Doctora, ahorita le hice una pregunta, porque es que me hace mucho ruido que la enfermedad sea autoinmune, o sea, Que se autoelimine se por ella. autoelimine ella misma. ¿Esto tiene que ver quizás con el grupo sanguíneo o con la raza o tenga que ver con, no solamente me dijo que sí condiciones de salud, de que uno se cuide y todo lo Sí. demás, pero la parte hasta el tipo de sangre de la persona no intervendría en esto? No interviene. ¿Y otras No. enfermedades que pueda padecer la persona, que pueda empeorar la situación? ¿Sí pudiera pasar? Bueno, cuando me habla de que pueda pasar, tú dices que se pueda infectar. No, me refiero a eliminar. No, sí, es que le haga más A difícil eliminar. la eliminación. ¿A qué Ah, me refiero? Soy paciente una persona- autoinmune. Los pacientes pero esa con enfermedad anticuerpos. es muy rara, la de la autoinmune. Bueno, pero vamos a decirlo que sí, pero hay pacientes que sí. Y también un paciente con VIH. Ajá. Son pacientes que baja la inmunidad. Ujú. Y otras Son enfermedades autoinmunes. sistémicas normales. ¿Pueden, No, pueden como la empeorar algo del hipertensión, papiloma? No, para nada. No tiene que ver nada con ¿Y eso. las que son sanguíneas? Tampoco. Tampoco, o sea que el No. cuadro total No. y completamente tiene que ver con una situación sexual Sí. y de todo lo demás. Solamente. ¿Hace cuánto tiempo se han presentado estos casos del papiloma? Porque es como un virus reciente para la literatura. Bueno. O por lo menos para la población, porque tuvimos una época donde el boom fue SIDA, y de repente fue que venimos a ver el papiloma. Fue que de repente se le comenzó a prestar atención, porque los casos subieron y siempre existió
¿O qué fue lo que hizo que cambiara esto? Siempre, tiene mucho tiempo, no es de ahora. Ok. No, el BPH no es de ahora. Lo que pasa es que ahora las pacientes tienen más conciencia y van a su chequeo. Porque antes lo que decían, esa paciente murió de cáncer, por ejemplo, o le dio cáncer de cervix. Sí. Pero ahora no, ahora se investiga, hay más conocimiento para la paciente. Pero no, esto más o menos tiene alrededor de que se está estudiando, vamos a decir casi 80 años. Tiene su Sí, tiempo. que comienzan a hacer cambios que se han estudiado desde el Papa Nicolau, que fue en el 1910 por ahí, hasta la fecha, que vemos cambios a nivel de las células, que son los colocitos, y ahí cada, vamos a decir, cada médico, cada científico fue investigando hasta llegar al diagnóstico de los cambios que se han dado. ¿Y él sigue cambiando su comportamiento en la medida que va pasando el tiempo? ¿Lo mantiene? No, lo mantiene ahí. ¿Lo mantiene igual el comportamiento? Sí, lo mantiene igual. Si el comportamiento lo mantiene igual y tenemos la vacuna, ¿por qué? No sé, estoy aquí en la ignorancia. Sí, claro. No existe una medicina que lo cure totalmente, si el comportamiento sigue siendo el mismo. Bueno, sí lo cura. No lo cura, vamos a decir. Pero sí, la vacuna sí lo previene. No, pero me refiero a no puedo ponerme la vacuna por lo que sea. Pasó el tiempo, tengo la enfermedad. No. ¿Por qué no es? ¿Por qué? Porque de las mismas células, y como te acabo de explicar, que el organismo es que lo elimina. Todavía no hay una cura. Sí. Y hay algunas personas que el organismo nunca los elimina, sí, y la tienen. Sí, hacen persistencia al virus. Y en esa paciente que hacen persistencia van a tener, vamos a decir, un tratamiento no para curarlo, sino para frenarlo. Por ejemplo, si esta paciente no llega con un NI1, un NI2, entonces ahí sí se toma la conducta de frenar el virus, vamos a decir, hacer una conización, una vaporización, eliminarlo de forma directa a nivel cervical. Sí. Pero no que vamos a decir, vamos a tomar una pastilla y con esto vamos a eliminar el virus del organismo. ¿Y le ha pasado casos de pacientes que han venido más de una vez con el papiloma humano? Sí, hay pacientes que se pueden reinfectar, porque hay que recordar que la promiscuidad o múltiples parejas, esto va a hacer de que te pueda volver a infectar de otros virus diferentes, otros serotipos. Sí, porque eso también le iba a preguntar, porque por ejemplo hay enfermedades como el dengue, que si te da uno no te da el otro, porque ya te dio uno. Y en el caso del papiloma, también se maneja así el virus, sí, que si te da uno ya y lo trataste, te puede volver a dar. Te puede volver a dar el mismo. Sí, el mismo virus, porque no guarda cadena de inmunidad. Ella, como lo elimina, no la guarda. Wow. Doctora, en niños, ¿cómo se maneja con un niño? Porque si de adultos le tenemos miedo, vamos a hablar serio, de adultos me dicen que tengo papiloma y me muero y todo lo demás. En niños. ¿El niño te refiere específicamente? ¿Cómo un niño contaminado? Un niño contaminado, vamos a decir, ¿cuántos años? 15 años. 15 ¿Cómo años, se maneja el papiloma? La conducta, si tiene condiloma, se le pone tratamiento, que van a ser diferentes, dependiendo cómo, vamos a decir, la madre, como es un menor de edad, cómo lo prefiere, si 3 veces a la semana, 1 vez a la semana. Si tienen los recursos para hacerse por vía láser, también se puede hacer la eliminación, esa parte. En todas las partes de tratamiento donde hay una parte quirúrgica, ¿es una parte quirúrgica donde necesita internamiento el paciente o son ambulatorias? Sí, ambulatorias, mínimamente invasivas. Sí, ¿y qué se hace en este procedimiento entonces al paciente? Si por ejemplo tiene verruga y el cuerpo no la elimina, o no que no lo elimina, vamos a poner que la paciente o el paciente tiene 6 meses, pero no le gusta tener esa verruga, por ejemplo, entonces se hace el tratamiento de que esa paciente o ese paciente va 3 veces a la semana a colocarse esa, vamos a decir, esa solución, esa crema que va directamente a esa parte. También está la opción de 1 vez a la semana y así. Y si tienen el recurso, se lo puede hacer por vía láser. Que es ya, vamos hoy, vamos a una eliminación total de cosas. ¿Y ha sucedido
casos de pacientes más jóvenes de los 20 y tantos, estamos hablando de quizás adolescentes ya, o un niño de 17, una niña de 17 que ya tenga cáncer por No, papiloma? no, por casi ahora siempre no. tiene que Sí, tiene su tiempo. Sí, porque que el cáncer para desarrollarse tiene que pasar mínimo son 10 años. Obligatoriamente. Sí, para que esas células se vayan O multiplicando. sea que al final la enfermedad, a pesar de ser tan agresiva, se comporta noble porque te da 10 años. Sí, es muy lenta. Te da 10 años. Ujú. Así es. Doctora, de cada 10 pacientes, ¿cuántos con papiloma? Bueno. Diga la verdad. Diga la verdad. Hasta 3 pacientes no pueden llegar a la consulta con papiloma. ¿Usted sabe por qué se lo pregunto? Sí. Porque es que no estamos viendo enfermedades. 3 y hasta más. Sí, de que no se ve. Ujú. Y más en como vuelvo y te explico, y más que hay pacientes que perciben asintomáticamente. Nunca se dan cuenta, al menos que se hagan su chequeo rutinario y su test de prueba de BPH. Una persona que ya haya pasado por el proceso esté por el proceso de la mitad de la recuperación del papiloma, tiene medicación, quizás haya que hacerle un procedimiento quirúrgico, y sin embargo ya se cansó y dice, ya yo no quiero bregar más con esto. ¿Qué pasaría si deja un tratamiento por la mitad? Si en cuanto a la verruga te refieres. Sí, ya tenemos una etapa 2 del papiloma. Vamos a decir dentro de los NIT. Dentro de los NIT yo tengo una etapa 2, una etapa 3, que es una etapa significativa. No, sí. Y de repente ya me hicieron un procedimiento quirúrgico, quizás. Estoy viviendo mi medicamento, pero ya me cansé, ya no quiero bregar más con la enfermedad. ¿Qué pasa cuando una persona se descuida? Sí, no puede llegar a cáncer. Vuelve para atrás inmediatamente, sí, y claro, todo el camino recorrido claro, se porque fue. si esa paciente lleva su tratamiento, se cansó, que se hizo, vamos a suponer su primer cono, le toca el seguimiento de un Papá Nicolau, luego la colposcopía, vamos a ver que salió positivo todavía y deja de ir a la consulta, esa puede llegar a cáncer. Si deja de asistir a su chequeo. Doctor, y cuando una persona ya llega en la etapa de autoinmunidad, que ya se le fue, que se le salió, ¿cada cuánto tiempo tiene que ir a hacerse un control para chequear que todo esté bien? En nuestro país tiene que ser anual, si todo está bien. Ok, porque en otros países, vamos a decir, en los Estados Unidos ellos tienen, vamos a decir, los protocolos hasta 3 veces cada 3 años, por ejemplo. En nuestro país no. Hacerlo mensual allá, para el tipo de vida que llevan. Exacto, y ellos tienen los protocolos de ellos, es así 2 a 3 años, si todo está bien. Pero en nuestro país no, en nuestro país es anual. Si usted tuviera que dejarle un consejo a la población, tanto a los hombres o a las mujeres, respecto al virus del papiloma humano, ¿cuál sería? Una recomendación. Lo que usted quiera. ¿Qué usted le diría? Si usted tuviera todos no estuviera sentado en su consulta, ¿qué sería lo primero que usted nos diría? Que el BPH no mide tu futuro. Debe de vacunarte, hacerte tu chequeo rutinario, hacerte tu Papá Nicolau. Y lo más importante, si te cuida, tu salud íntima es tu prioridad. La salud íntima es tu prioridad siempre. Y con respecto a la vacuna, porque yo creo que ya le sacamos los cálculos de qué tan cara sale la vacuna. La vacuna no es cara como dice Jessica. No, porque si nos ponemos a ver 15 años, 10 15 años, tú divides esa vacuna y te sale a 25 échale menos. Exacto, no, de verdad, en verdad sí, muy, sí, eso es así. Por favor, vacúnense. Y lo más importante es los chequeos de rutina, tanto en hombres como en mujeres. Las mujeres, por favor, realizarse su vacuna, principalmente a esas madres que tienen niñas, por favor, dejársela colocar. De igual forma, si tú todavía no estás hasta los 45 años, también debes de aplicarte tu vacuna, hacerte tu Papá Nicolau y cuidarte tu salud íntima, que es lo más importante. Bueno, doctora, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero tiene la pantalla para dejar sus contactos. Ok, mi nombre es Corangeli, la doctora Corangelis Martínez. Mi número de contacto es 829-363-8866. Me pueden ubicar en la Rodríguez Santos y en el Centro Médico UCI. Doctora, de verdad que es un placer tenerla nuevamente en el programa. Mira, Gracias, que le saqué el juguito, porque le saqué muchísimas preguntas que yo sé que la población la tenía. Sí. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud. Hasta un próximo encuentro. Se despide Jessica Álvarez. Thank you.